Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información vital. ¿Y por qué no empezar precisamente con la crisis migratoria? Y digo crisis migratoria, como les dije en el video anterior, lo que viene con la fragmentación de América Latina. ¿Y por qué el pacto migratorio ante la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué? Y precisamente, curiosamente, esto surge justo cuando Estados Unidos tiene la doctrina aplicada en contra de Latinoamérica para su fragmentación. ¿Por qué surgen este tipo de cosas? Bueno, aquí, mire, no quiero que nadie se ofenda, sea un hermano, ya sea de Ecuador, de Argentina, de Chile, de cualquier nación, no se ofenda. Voy a decir cosas tan reales como la misma Organización de Naciones Unidas. Voy a decirles la verdad de todo esto, porque yo sé que los medios jamás lo van a hacer. Nadie va a decirles con exactitud por qué este pacto migratorio de la Organización de Naciones Unidas ni su objetivo. Porque esto es mucho más grande, es parte de una agenda bien diseñada para crear un gobierno único. Bueno, un gobierno unipolar, como el que quiere Estados Unidos, y de esta manera controlar el mundo. Bueno, es parte solamente de una agenda. Hay muchos gobiernos que todavía no lo miran así porque son políticos, no conocen la realidad, lo que hay detrás de todo esto. Ellos tienen una agenda más grande que un presidente, que un diputado, que un senador. Esto es mucho más grande, es mucho más extenso. Y precisamente yo lo voy a exponer un poco aquí, luego seguiré precisamente exponiéndoles cosas más de este tipo. Pero vayamos al punto clave. ¿Por qué? Y no, curiosamente, este pacto migratorio surge cuando Estados Unidos tiene su vista fijada en América Latina para fragmentarla y de esta manera crear el caos necesario para destruir la identidad de Latinoamérica y poderla someter. Es todo parte de una agenda. No, porque aquí voy a ofender a muchos que hoy defienden una intervención militar en contra de Venezuela. Porque al final de cuentas se supone que al perjudicar a Venezuela crearía un caos generalizado en toda Latinoamérica, habría migración indiscriminada a todas las naciones y habrá problemas económicos en todas las naciones y por supuesto que esto creará un caos en toda América Latina que al final de cuentas perjudica única y exclusivamente a los latinoamericanos y nos convierte en esclavos en cualquier región donde nos paremos. Pero vayamos a los puntos claves de todo esto. Cuando digo esto, mire, este 15 de febrero el gobierno de los Estados Unidos del señor Donald Trump, hablo de este 15 de febrero del año 2019, el señor Donald Trump dando una conferencia de prensa internacional, pide y exige al gobierno de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, que agilice los fondos para construir el muro, para reforzar el muro del sur de los Estados Unidos y del norte de México, o reforzar la frontera entre Estados Unidos y México. Urge al gobierno que agilice los fondos para reforzar su frontera. Al mismo tiempo asegura que enviará más refuerzos, tanto de la Guardia o del Ejército, para reforzar la frontera entre Estados Unidos y México y de esta manera evitar que la migración afecte a sus intereses o a su nación. ¿Entiende ahora? Ahora, el pacto migratorio firmado, este pacto migratorio de la Organización de las Naciones Unidas, es precisamente parte de la agenda. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Cuántas naciones lo firmaron? 172 naciones firmaron este pacto migratorio. 8 naciones no lo hicieron. No voy a darte los nombres porque no me acuerdo. Uno es Israel, uno es Estados Unidos, otro me parece que Chile y otras naciones de otras regiones que no firmaron este pacto. La razón es muy simple. Con el pacto migratorio, los gobiernos que firmaron este pacto se comprometen a no obstaculizar la entrega de migrantes a su territorio. No obstaculizar, o sea, dejarlos, permitirles entrar. Aún si no llevan documentos. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, pueden inclusive enviar terroristas de Medio Oriente, ponerlos en las fronteras, diferentes fronteras o centro, Sudamérica, y salen como migrantes y no tienen que exigirles ni documentos ni nada, pueden pasar libremente a su territorio. Fíjense, sin documentos, y se les pide no solamente al gobierno
y digo a los gobiernos que firmaron este acuerdo, no solamente que les permitan la entrada sin obstaculizar su ingreso, sino que al mismo tiempo se comprometen a apoyarlos económicamente, a darles vivienda, a darles empleo y al mismo tiempo a reintegrarlos supuestamente en la sociedad a la cual migran. Fíjese usted, por lo cual esto significa que tendrán más derechos que los propios connacionales, ya sea argentinos, ya sea brasileños, ya sea ecuatorianos, peruanos o de cualquier nación. Fíjese, porque esa se comprometen precisamente a ello. Esto es lo que compromete este pacto migratorio de la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora digamos, ok, está bien para los migrantes, pero ¿qué tal que toda Latinoamérica tiene pobreza extrema? En cualquier nación de Latinoamérica. Y si llegan más inmigrantes, los gobiernos están más comprometidos a defender al que migra o al que llega a su territorio que a sus propios ciudadanos. ¿Le parece que este pacto es correcto? Digo, porque a cualquiera nos va a afectar, a todos por igual. A todos por igual. Pero entonces vayamos a los puntos claves de todo esto. ¿Por qué se comprometieron a algo así? Se supone que toda nación tiene una constitución que está por encima de la Organización de Naciones Unidas o de cualquier otro organismo internacional. Porque una nación tiene su propia constitución y debe respetarse. Es ahí donde los ciudadanos de cada nación tienen que exigir precisamente que su gobierno aplique las leyes conforme a la constitución, no a lo que diga la ONU. Aquí yo lo digo, no a lo que diga la ONU. Ahora, no estoy en contra de la migración, si fuera como se hace en todas partes. Yo migro hacia España. En España yo llego, busco un familiar, un amigo que me invitó, me dice, yo te voy a ayudar a buscar trabajo y ya voy a ser parte, me voy a integrar, pero buscándolo o haciéndolo a través de mi propio esfuerzo. De mi esfuerzo, sin pedirle nada a nadie, nada a nadie. Ese es el punto en el cual la migración o la ONU pretende precisamente desestabilizar América Latina, porque hay pobreza extrema en toda Latinoamérica, en todas. Y se imagina usted, por ejemplo, los chapanecos, allá en Chiapas, o los de Oaxaca, o las de ciertas regiones de México que viven en la miseria, en la pobreza, y que vengan los migrantes y ellos tomen o tengan mejores oportunidades y más apoyo del Estado. Bueno, para mí, yo no vivo en México, tampoco vivo en Perú, tampoco vivo en Chile, no me afecta. Estoy diciéndoles aquí una verdad que afecta a toda Latinoamérica. Pero curiosamente, si usted analiza correctamente esta realidad, se da cuenta que la migración viene muy en especial de todas las naciones que se dicen democráticas y amigas de Estados Unidos. Fíjese usted, estoy hablando, la migración indiscriminada viene de las naciones que se dicen democráticas y que son amigas o aliadas de Estados Unidos. Ahí tenemos El Salvador, ahí tenemos a Guatemala, ahí tenemos a Honduras. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Y de ahí viene principalmente la migración. Pero ahora vayamos al punto clave, Venezuela. Yo le he dicho, es una fragmentación. Viene la fragmentación de América Latina. Y necesitan precisamente esta migración indiscriminada que de una de otra manera conlleve conflictos internos a otras naciones. Ya sea porque haya nacionalistas que no van a aceptar este tipo de migración. No lo van a hacer. Ni en México, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ninguna región. No lo van a hacer. No lo van a permitir. Le voy a decir por qué razón. Para empezar, hay muchos nacionalistas que ya están integrándose para tratar de evitar que esto suceda. Ok, pero entonces, ¿quién está detrás y por qué? Mire, es que es muy simple. Ahí tenemos el conflicto, pues digamos, esta crisis en Venezuela. ¿Qué pasa si en Venezuela se realiza un conflicto como lo quiere Estados Unidos y que lo está preparando a través de la ayuda humanitaria? ¿Qué pasa? Una guerra que traerá miseria, caos, muerte en todo Sudamérica. En Colombia, en Venezuela, en Brasil y en todas las naciones que tengan frontera con Venezuela. En todas en general. Todas va a haber pobreza y al mismo tiempo inestabilidad. Muchos van a tener que huir de Venezuela o de Colombia o de cualquier nación. ¿A dónde van a ir? A este tipo de naciones. A este tipo de naciones que piensan que los van a recibir con los brazos abiertos y van a tener todo. Están equivocados. Es el problema, es el juego y es el propósito. Ahí tenemos a Lenín Moreno, ahora lanzando campañas en contra de los venezolanos en su propio territorio, expulsados y perseguidos. Ahí los tenemos en Perú. ¿Ven? Es precisamente el juego ideal para Estados Unidos. Pero es precisamente él el responsable, el que está llevando esa fragmentación a América Latina. Ahí tenemos a Haití.
a punto de una guerra civil. 7 o una semana y media de marchas y protestas violentas que han dejado a 17 muertos, que exigen la renuncia del señor Moisés, que salga precisamente a este títere también de Estados Unidos. Quieren derrocar a este gobierno, quieren cambio, y viene también, es un títere de Estados Unidos. Y si hay esta guerra civil en Haití, ¿a quién va a afectar? A todas las naciones del Caribe, a todas en general. Incluyo también a las naciones como Ecuador, como México, como el mismo Venezuela. ¿Qué va a suceder? Ahora, es parte de la crisis, ya son los efectos secundarios de esta crisis en Venezuela. Porque Venezuela aportaba a las naciones del Caribe, en gran medida, el petróleo, gasolina y sus derivados casi de manera gratuita. Pero con las sanciones de Estados Unidos, con todo este tipo de sanciones, no le ha permitido y no han recibido estas naciones de Latinoamérica el aporte que les daba el gobierno de Venezuela. En pocas palabras, las acciones de Estados Unidos están perjudicando aún a sus propios amigos y aliados. ¿No entienden ustedes todavía cómo está el objetivo aquí? Estoy hablando de Haití. Y si hay una migración indiscriminada, ¿a dónde va a correr? A las otras hermanas, a las otras naciones hermanas, que también sufren de pobreza extrema. Y luego, si se generaliza en otra región, como les digo, como allá en Venezuela, ¿a dónde van a correr los cientos o miles o de millones de desplazados? ¿A dónde? ¿A otra nación? ¿Y que el gobierno se encargue de ellos? ¿Y que olvide a los ciudadanos? Entienda, esto es parte de una agenda mucho más extensa. Esto es parte precisamente de la fragmentación de América Latina. Y precisamente por eso el gobierno de Donald Trump está preparando su frontera, para evitar y no permitir el ingreso de ningún migrante a su territorio, a menos que éste venga bajo las condiciones que le impone el gobierno de Estados Unidos, o sea, que traiga sus documentos, que realmente tenga oportunidad de aportar a la economía de Estados Unidos, pero no aquellos que no tienen absolutamente nada que aportarle. ¿Entiende ahora? ¿Entiende ahora realmente qué hay detrás de todo esto? Y mire, yo no estoy en contra de la migración, no estoy, como le digo. Una cosa es que yo migre a Europa o a Francia porque un amigo me invitó, y luego llegue yo y busque un trabajo, busque un empleo, o realice mi trabajo que sé hacer, de ventas o lo que sea, y llego ya de ahí, yo mismo voy creando mi propio porvenir en ese territorio y al mismo tiempo aporto a la economía de Francia. Pero si voy a llegar únicamente para que el gobierno francés a mí me esté manteniendo, bueno, entonces yo no soy una persona adecuada para los franceses. Y claro que van a venir en contra de mí, van a decir, oye, tú vienes a robarnos lo que a nosotros por derecho nos corresponde, por nuestra constitución, por nuestra tierra. Y es precisamente lo que quiere destruir la agenda migratoria de la Organización de Naciones Unidas, la identidad, y ponernos en contra uno de otro, creando conflictos internos que desestabilicen precisamente a todas las naciones. ¿Entiende? ¿Entiende ahora que esto nada tiene que ver con humanidad? Nada tiene que ver con apoyo para aquellas personas que se encuentran desplazadas. No, ¿por qué no vamos, en lugar de crear este tipo de migración indiscriminada, por qué no vamos mejor y por qué no exigimos a la ONU, o al señor Andrés Manuel López Obrador, o al señor Piñera allá en Chile, o al señor Vizcarra allá en Perú? ¿Por qué no le exigimos que aquellas naciones, por ejemplo, y desafortunadamente estoy hablando de puros títeres de Estados Unidos, pero ¿por qué no se le exige, o los ciudadanos del mundo o Latinoamérica, no nos apoyamos para tumbar a todos los gobiernos títeres y lacayos de Estados Unidos? Como yo les he dicho, el problema no es Latinoamérica. El problema es que mientras Estados Unidos imponga a sus gobiernos títeres y lacayos, América Latina está perdida. América Latina no tiene futuro. América Latina siempre va a estar con este tipo de problemas. Somos el patio trasero de Estados Unidos. Si no lo sacamos del patio trasero, jamás tendremos progreso en América Latina. Los ciudadanos del mundo y los ciudadanos latinoamericanos debemos sí apoyarnos, pero en la forma en que debemos ir nosotros, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestro apoyo, necesitamos ir poniéndonos de acuerdo para ir derribando a cada político y a cada gobierno que apoye las políticas de Estados Unidos. Empecemos con Duque, empecemos con Lenin, empecemos con Macri, empecemos con Bolsonaro, empecemos por terminar con todos y cada uno de ellos, y créamelo,
Ni los brasileños, ni argentinos, ni chilenos, ni ecuatorianos tienen necesidad de salir de su pueblo si eligen a un gobierno progresista que luche por su pueblo, que utilice los recursos de su nación en beneficio de los ciudadanos de su nación. Como en estos momentos lo hace el señor Andrés Manuel López Obrador, recuperando lo que es del Estado en beneficio de los mexicanos. Como lo hacen otras naciones que precisamente trabajan, o como lo hizo Correa, que utilizó los recursos de su nación en beneficio de los ciudadanos de su nación. Como lo está haciendo Evo Morales, allá en Bolivia, utilizando todo el poder de su economía en beneficio de sus ciudadanos. Y créanmelo, no hay necesidad de que el mundo esté llevando este tipo de, digamos, de inmigración indiscriminada. El problema es que es una agenda que muchos políticos ni muchas personas logran mirar ni entender en este momento. Yo le voy a seguir diciendo cómo y por qué necesitamos evitar que esto suceda. Y yo lo digo, los invito, es mejor buscar la manera de tumbar, apoyarnos mutuamente en quitar esos gobiernos títeres y lacayos, en lugar de andar buscando un mejor futuro en una región en donde tarde o temprano vamos a tener más problemas o vamos a crear problemas nosotros mismos para el resto de los hermanos latinoamericanos. No estoy en contra, yo lo dije aquí, les aclaré, no estoy en contra de nada de eso. La cuestión es que necesitamos cambiar de mentalidad, saber y conocer realmente por qué están haciendo todo esto y qué hay detrás de todo esto. Así es que, amigos, voy a seguir hablando de esto. Ya empecé y ahora me voy a detener hasta llegar al nuevo orden mundial que quiere imponer Estados Unidos y cómo y por qué esto es parte precisamente de esta agenda. Ya les dije, la guerra o la fragmentación es parte de esto. Esta crisis migratoria de la que habla Trump, él la sabe, porque ellos mismos están creando esta crisis migratoria y la seguirán creando hasta que no tumbemos a ese Duque, a ese Lenin, a ese Bolsonaro, a ese Macri, a ese Vizcarra, a Juan Orlando Hernández, precisamente el peor responsable de la migración hondureña, pero del cual no se habla.